Sociedad de la información y gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento surge a través de varios cambios en la sociedad, sus creencias y cultura. Veamos a través de una línea de tiempo cómo ha surgido su evolución para llegar a lo que hoy conocemos como sociedad de la información y gestión del conocimiento. Desde los tiempos antiguos, la sociedad agrícola seguía el proceso cíclico de la naturaleza que les permitía programar sus cosechas, almacenamiento y cultivos. No había medición exacta del tiempo. La agricultura fue el soporte económico de las familias de esa época, las cuales estaban ligadas al campo y su eje estaba fundamentado en las creencias religiosas. A finales del siglo V se le dio importancia a la medición del tiempo, dando la bienvenida al reloj, artículo que fue de gran innovación para la época. Eran de gran tamaño y fueron ubicados en las catedrales de las ciudades y se integraron rápidamente con la vida cotidiana de las personas. Para esta época, las reuniones en las iglesias eran habituales. Con la llegada del reloj, no solo las campanas eran la señal de asistir a las iglesias, sino que el reloj llega como complemento para determinar el momento en el que la sociedad debía reunirse. El interés de conocer e ir más lejos de lo acostumbrado dio paso a la revolución industrial, lo que permitió el ingreso de las primeras máquinas a vapor y se presentaron transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Los ríos se convirtieron en el medio principal de comunicación e intercambio de mercancías y comercio. Con la creación de las máquinas a vapor, el transporte también presenta cambios en la sociedad. Se crea el ferrocarril. Como parte de este proceso tecnológico, aparece el telégrafo y más inventos que permitieron la llegada de la tecnología satelital, lo que hizo posible que la televisión se volviera en el medio de comunicación más aceptado en el mundo. Posteriormente, nace la teoría económica que propicia cambios en la civilización. Nace una política expansionista, se crea un nuevo concepto de propiedad, mercado de nuevas tierras, abaratamiento de productos, se crean industrias y se presenta una inestabilidad laboral por sustitución con las máquinas. En medio de tantos avances en los años 70, llega la era de la comunicación y la tecnología con la innovación de los computadores, la era de los bytes, dando inicio al mundo digital. La red permite un intercambio de información, empieza la gestión del conocimiento integrado a los procesos económicos, se caracterizó por la acumulación de datos e intercambio de ideas. En los años 90, la información es igual a conocimiento. Sin embargo, que esta información se convierta en conocimiento se debe realizar un análisis, sistematizarlo y utilizarla de forma adecuada para que genere beneficios en la sociedad y las organizaciones. Peter Drucker hace referencia en su libro denominado Gestión del Conocimiento que la gestión del conocimiento es la forma en que las empresas generan, comunican y aprovechan sus activos intelectuales para generar ventajas competitivas que les permita permanecer y crecer en el mercado. Y nos deja una frase para recordar y aplicar. La excelencia de un líder se mide por la capacidad de transformar los problemas en oportunidades. Algunas características de esta sociedad son la interactividad, complejidad, inmediatez de los productos y resultados, automatización industrial, aparición de nuevos sectores laborales, globalización de la economía, eficiencia y progreso. En el siglo XX se presenta la revolución del Internet como un nuevo medio